Continuamos entonces en esta hermosa, fría tarde que se está poniendo interesante, esta clase de la santidad, página 11 ya, hemos caminado. Seguimos entonces en lo que es elementos de cooperación para la conducción a la santidad. Estamos en el primer elemento que es la palabra escrita. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Y todo pámpano que lleve frutos lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, oiga, por la palabra que os he hablado. Juan 15:2-3. Y el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y los viejitos también, oye. Le añado yo: con guardar su palabra. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, de la única manera, hermanos queridos, que nosotros comencemos a caminar en santidad luego de ser creyentes, es que cumplamos el mismo principio que se usó para llegar a ser creyente. Ajá. ¿Cuál fue el principio para llegar a ser creyente? Conocer, aceptar, confesar y actuar. ¿Sí? Pero lo primero que llegó a nosotros fue la palabra. Entonces, para santificar el resto de nuestro ser, porque se santificó el día que recibimos a Jesús, se santificó nuestro espíritu. Santidad posicional, pero la santidad posesional, pero la santidad práctica la vamos a alcanzar con el mismo elemento que fue lo primero que penetró nuestra vida, la palabra. No hay otro. Ahora, todo lo demás que nosotros hagamos es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno hacer todos los demás ejercicios, pero por encima de todo eso, señoras y señores, está la palabra. La palabra fue la que nos hizo saber que éramos unos pecadores. La palabra fue la que nos hizo saber que había y que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Entonces, ese Dios que nos hizo ser hijos, su palabra es la que nos sostiene. Es la que nos muestra su amor, ¿sí? Es la que nos muestra su paternidad, es la que nos muestra la posición de Él en el conjunto de la deidad y nos muestra qué somos y qué tenemos en Él. Ahora, los dones ministeriales también tienen o juegan un gran papel para nuestra santificación del alma y del cuerpo. Jesús constituyó, según Efesios 4:11 y 12, 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. Oiga la expresión, perfeccionar a los santos. Ese término santo tiene que ver con nuestro espíritu, pero la perfección tiene que ver con nuestra alma y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, y Él mismo constituyó, Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, oiga, perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser? Escúcheme, los 5 ministerios tienen un tiempo para trabajar y puede que lleguen a un tiempo en el cual no trabajen más. ¿Sabía eso? ¿Cuál es el objetivo de los 5 ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué función? Para edificar o para edificación del cuerpo de Cristo.
¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra aquí es doctrina. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, una vez que nosotros estemos actuando como Cristo actuaría, ya no necesitamos ninguno de los 5 ministerios. ¿Pero quién ha llegado allá? Ok. Entonces los necesitamos. Y el día que lleguemos a esa plenitud, está fijado. El día del arrebatamiento. De ahí para adelante se acaban esos 5 domatas. Ahora, el término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas 2 características, perfeccionar y edificar, toman parte del pastorado, que viene del término apacentar, del griego bosco, que indica alimentar, instruir, promover, comida, cuidar, que es, señoras y señores, lo que este humilde servidor está haciendo con todos ustedes aquí. Bosco, proveer pasto, alimentar, instruir, promover comida y cuidar. Es decir, cuando a ustedes, yo me siento de aquel lado o en una orillita por aquí y ustedes están exponiendo de aquí, ¿qué ustedes están haciendo? Se están creciendo. Están mostrando que lo que se enseñó aquí ustedes lo han asimilado y que tienen capacidad para enseñarlo, para difundirlo. ¿Sí? Entonces, eso es crecimiento, porque mi objetivo es que ustedes lleguen a ser mejor que yo, porque ustedes tienen un conocimiento innato, natural de ustedes, y adjuntado al mío, pues ustedes tienen que ser mejores que yo, si se lo proponen. Es el objetivo. Ahora, el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra, pero para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministerio calificado para perfeccionar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. El término usar del griego es otortomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego orto, recto, totmo, cortar. Trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no exponer una eisegesis o decir lo que las escrituras dicen, sino transmitir lo que ellas quieren decir. Trazar no da la idea de la descontextualización de los pasajes de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otros. Ahora, cuando hablamos de contextualizar,
Muchas personas se preguntan y dicen, pero ¿dónde está escrito en la Biblia contextualizar? No, no está escrito en la Biblia. Pero es que la palabra Biblia tampoco está escrita en la Biblia. ¿Sí? Contextualizar es que el texto que yo estoy leyendo, para sacar la verdadera esencia, yo tengo que leer los textos anteriores y tengo que leer los que le siguen. Sin embargo, en algunos lados vamos a conseguir textos que no tienen contextos. De esos textos no debemos hacer una doctrina. Pero ese texto tiene un contexto histórico, sí lo hay. Entonces usted tiene que lanzarse al tiempo en el que ese texto se escribió culturalmente. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Y por qué se escribió? No deja de tener un contexto, aunque textualmente en los escritos no lo haya, pero sí hay un contexto histórico, hay un contexto cultural y hay que estudiar, hay que analizarlo. No podemos lanzarnos así por el barranco como tal, meramente, no. Ahora, trazar es descubrir el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, lo absoluto de Dios, que está plasmada en las Sagradas Escrituras, para conducir a la iglesia a la verdad del reino, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios, hacer un varón perfecto. El término fe que aparece en el pasaje tiene que ver con la doctrina, la enseñanza que nos conducirá a un conocimiento que, según el pasaje, es el conocimiento en relación al Hijo de Dios. Retener viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar. Estimar, que indica ser adicto a. También da la idea de mantenerte en una forma adherida, con el fin de no dejarte quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherentemente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tu propiedad. Estas dos grandes virtudes, trazar y ser retenedor, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las Escrituras y diligentes para el estudio de ella. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez que equivale a una vida de santidad. Los dones espirituales es el tercer y último elemento que Dios Cristo dejó en manos del Espíritu Santo para que haga la labor de perfeccionarle a la iglesia. Los dones espirituales, a través de los dones espirituales, el Espíritu Santo, en tercer y último lugar, puede hacer ciertas correcciones instrucciones en lo personal para dirigirte a la verdad, formando un carácter de santidad y conducirte a ella. Debemos entender que los dones como elemento de santificación son su última opción. Mira esto. Quiere decir que si los dones son la última opción, ya él tiene tiempo trabajando con las otras dos primeras. ¿Cuál es la primera? La palabra escrita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo él puede tratarnos a nosotros si nosotros no somos estudiosos de la palabra? Si nosotros no le dedicamos tiempo a leer, a analizar, y los que tienen la oportunidad de tener una grabación, a escuchar la grabación, los que tienen la oportunidad de ver en las redes sociales o en algún canal de televisión a buenos predicadores, no le dedican tiempo a eso, en vez de
dedicarle tiempo a la palabra dentro de alguna de las redes sociales, nos ponemos a ver estupideces que no le estoy diciendo que no las vea, pero que saque de entre su tiempo para dedicarle a la palabra, a las escrituras, y después vea todas las tonterías que quiera. Tiene derecho a hacerlo. Es decir, el derecho a la diversión no se lo estamos quitando, no se lo estamos privando. Dios tampoco. Pero en primer lugar debe estar Dios. Aprendamos al orgullo de los mexicanos. México primero, México segundo y México tercero. Y si falta algo más, México también. Casi nada, ¿verdad? Ahora, en el caso de nosotros, oiga, en el tercer y último lugar están los dones espirituales. Trabajé con un hombre tremendo. Dios lo usaba, pero de una forma tremenda, en palabra de sabiduría, palabra de ciencia y otras cosas más. Hasta que llegó el momento que eso cesó en él, porque los dones cesan, pero la palabra permanece para siempre. Entonces un hombre que solamente se dedica a los dones, predica y los dones, revelación, que esto y que lo otro, viene el momento en el que eso va a cesar. Una vez que eso cesa, ¿con qué queda? Ese hombre tuvo la oportunidad de ir a estudiar, le estaban pagando boleto aéreo, la estadía y el tiempo de estudiar en Universidad Teológica en Estados Unidos, cuando joven. No quiso. Bueno, perdió su oportunidad. Luego que pasaron los dones, ¿con qué quedó? Con la historia. Yo fui, yo hice, yo anduve, yo esto, lo otro y lo otro. Solamente quedan con el pasado. Y nosotros, como iglesia, debemos de mirar el pasado, pero no para entretenernos en el presente. No. Debemos de ver algunas cositas que nos ayuden. Pero el que sabe de manejar y se queda con los ojos puestos en el retrovisor, por un barranco se va. El retrovisor es de vez en cuando, un espejo de un lado y del otro, pero la vista tiene que estar al frente, mirando esos nuevos caminos que tenemos delante. Si hablamos de nuestras hermosas carreteras, pues esos hermosos huecos y cráteres que hay cada rato, cada día hay unos nuevos. De repente sabemos dónde están algunos, pero hay unos nuevos que van apareciendo que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Choferes de carretera. Entonces, entendamos ese detalle, que muy bonitos los dones, pero por encima de los dones están los dones ministeriales. Pero por encima de los dones ministeriales está la palabra. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Entonces, por encima del don que yo tengo está la palabra. Mi don, si está ubicado en la palabra, seremos exitosos. Pero si yo me confío en el conocimiento meramente que tengo y no sigo buscando, ¿qué cree usted que va a pasar? No, ya esos 5 mensajitos de Octaviano se los conocemos aquí en el acto. Vamos a invitar a otro que no lo hayamos oído. Lamentablemente conozco un amigo en Barquisimeto que decían ya de él, no, los 5 mensajitos que tiene, por decir algo, Rafaelito, y eso se los escuchamos aquí, pero no tiene más. Entonces, ¿cómo lo invitan? Pues ya sabían todo lo que iba a predicar. Entonces, ahí es donde, aquí, bueno, hay un rato para aprender, ¿verdad? Los dones espirituales, ya vemos que son importantes, son buenos, pero están en última opción. Es tanto así que yo pensaba en mi humanidad, oye, que los hombres que tenían, que Dios les hablaba en sueños, que oían la voz de Dios, que eso estaban mejores que todos nosotros, hasta que oí a alguien que dijo una verdad que me sacudió. Es decir, los hombres que Dios tiene que tratar, los dones espirituales para tratar con ellos, son tan carnales, que Dios tiene que dormirlo físicamente para poderles hablar dormido, porque despierto no lo oyen. Eso me tiró por tierra ese pedestal donde yo tenía esa gente. Bueno, el ayuno como supuesto ejercicio espiritual para santificar el cuerpo. El ayuno no es un ejercicio que te lleva a la santidad. Oiga, la santidad viene como producto de conocer la verdad de Dios y someterse a ella. El caso registrado en Isaías 58 ha sido muy mal interpretado y aplicado. Pasemos a analizar el pasaje para mayor comprensión. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de, oiga, vuestro, aquí está Dios discutiendo seriamente con Israel, de vuestro ayuno, era el de ellos, no era el de Dios, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, se lo está diciendo Israel, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová? Está así en signo de pregunta, interrogación. ¿No es más bien, aquí viene un cambio, el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, es decir, que no te portes como un impío, que no oprimas a tus trabajadores, que no estés manipulando, intimidando y controlando, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, y cuando veáis al desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano. Si analizamos bien el pasaje, el término ligadura de impiedad no es aplicable, oiga, a las pasiones pecaminosas procedentes del alma que mantienen atado al hombre y que solo es librado de ellas a través del ayuno como forma o práctica para castigar el cuerpo. Aplicarlo de esta manera es descontextualizar el pasaje por completo y sacarlo de su verdadero sentido. El término compuesto con el verbo desatar ligaduras de impiedad tiene que ver con el compartimiento correcto con aquellos a quienes venimos tratando malamente, con ataduras que hemos impuesto injustamente, encarcelando por deudas o quienes no tienen con qué pagar. Que se deje de humillar a la gente por la posición y el estatus que tenemos, que sea libre el esclavo que es retenido retenido por las fuerzas por más tiempo de su esclavitud, y se rompa así todo yugo. Que no solo han de ser sujetos los que son oprimidos injustamente bajo cualquier yugo, sino que debe quebrantarse el yugo mismo para que no vuelva a oprimir a otro. Es decir, no es que soltemos los que tenemos amarrados, los que tenemos enyugados, sino que destruyamos el mismo yugo para que no sirva para otro. Dejando de hacer estas cosas, dejaremos de tener a un pueblo atado o ligado por nuestro comportamiento impío. Esto indica desatar ligaduras de impiedad. Nota, el término desatar ligaduras de impiedad no es aplicable a los resultados que se consiguen con el ayuno como medio de castigo al cuerpo para depurarlo de tanta iniquidad o pecado para alcanzar la santidad. Aplicarlo de esta manera es entrar en el mundo del masoquismo. ¿Qué es lo que Dios santifica? Una vez que Dios ha justificado al hombre en su espíritu, en el espíritu pasa a santificar su alma. Debemos aclarar que la santidad es en el espíritu
es instantánea, en el alma es progresiva. La santidad en el espíritu es un suceso, en el alma es un proceso. La santidad en el espíritu es equivalente a la justicia, que es lo que vimos y que ustedes van a socializar. Antes de hacer un análisis de la santidad en el alma, debemos estudiar algunos factores que presentan las escrituras, que presentan las escuelas dicotomáticas y tricotomáticas. El alma desde un punto de vista dicotomática. Vamos a ver esta escuela. La dicotomía enseña que el espíritu y el alma son una misma cosa, los dicotomáticos, que son términos intercambiables con el mismo significado para la dicotomía. El espíritu y el alma como términos simplemente son sinónimos que tienen un mismo sentido para la dicotomía en el ser del hombre. Se da lo que se conoce como un dualismo, es decir, el hombre es un espíritu que es equivalente al alma y vive en un cuerpo. Esa es esta escuela. La escuela que apoya la dicotomía cuestiona el versículo de 1 a Tesalonicenses 5:23 y descarta que es una afirmación analítica del ser integral del hombre en sus tres componentes y afirman más bien que se trata de una declaración descriptiva que se refiere a todo el ser humano, como el caso registrado en Marcos 12:30, que menciona 4 partes sin que se requiera una cuádruple división del hombre. Tocando esto, no sé si ustedes han visto por ahí una predicadora que anda hablando ahora de las 4 partes de Dios. La van a ver porque ya está en las redes sociales. Y ahí la necesidad de estar fundamentada en las escrituras para no dejarse mover por ideologías. Hablando de la 4ª parte de Dios. Ahora, me llama la atención esta parte de Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Esa es la primera parte que aparece aquí en Marcos. Con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La fuerza, cuerpo, la mente, el alma. Pero aquí alma y corazón y otra vez corazón. Vamos a ver el caso. Lo que la dicotomía no ha podido comprender es lo siguiente, que si en el hombre hay una especie de dualismo, ¿por qué las escrituras hacen mención del espíritu, y del alma como algo individual, como componentes distintos? El texto expresa lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46 y 47. Pregunto, ¿quién dice esto, hermano? Lucas lo escribe, pero ¿quién es el autor de esto que Lucas está expresando aquí? Escuche el texto. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sabe quién escribe eso? María. Perdón, María lo pronuncia, Lucas lo escribe, lo registra. Según este pasaje, el espíritu y el alma son totalmente diferentes, con funciones diferentes. También la Biblia hace referencia al cuerpo y al alma como elementos distintos con diferentes funciones. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, alma, suché, ni por vuestro cuerpo,
Mateo 6:25. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. También la Biblia hace referencia al espíritu y al cuerpo por separado, indicando, perdón, que son dos elementos diferentes. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Primera a Corintios 5, 3 y 15. Entonces acá vemos nuevamente la tricotomía del hombre. El polvo, cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Según estos pasajes y otros que mostraremos, la dicotomía pierde fuerza en la teología, prevaleciendo la tricotomía como verdad absoluta que registra el pensamiento de Dios. El alma desde el punto de vista tricótomo. Entonces ya hablamos de la dicotomía y sabemos que queda fuera del ranking de la verdad. Ahora vamos a ver el alma desde el punto de vista tricótomo. La tricotomía es la verdad que enseña y afirma que el hombre es un espíritu, tiene un cuerpo y tiene un alma y vive en un cuerpo. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre y el alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, el centro de su personalidad, y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al hombre material, es el instrumento de sus hechos externos. Viéndolo de otro punto, para la tricotomía, el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y el cuerpo y en el cuerpo se manifiestan. Entonces, la persona es el espíritu, el alma es la persona y en el cuerpo se manifiesta. Ahora, según Primera a Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, oiga, como pasajes paralelos, el hombre es un tricótomo. Pasemos a estudiar los pasajes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera a Tesalonicenses 5:23. Tomemos en cuenta desde el punto de vista etimológico que el término completo en el griego es oleteles, que indica las varias partes que lo constituyen. El término vuestro, para hacer referencia al ser, indica cada parte de cada uno de vosotros. Según estos términos, desde el punto etimológico, el hombre es tricotomático. Es en cuanto al espíritu en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo, que se expresa en el texto, debemos tomar en cuenta que originalmente, para hacer mención de cada uno de estos componentes, se usa el artículo determinado, el término que se omite en la mayoría de nuestras traducciones. Originalmente lo expresa de esta forma: y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, indicando que son tres elementos diferentes con funciones diferentes. En cuanto la expresión sea guardado en su singular, el hecho de que el verbo guardar aparezca en singular
no le quita el sentido tricótomo, sino que expresa la integridad de cada parte separada, es decir, el apóstol Pablo utilizó el término guardar en singular, refiriéndose al componente del hombre como un conjunto o un ser que ya ha sido nombrado en el pasaje, pero en ningún momento está negando la tricotomía. Por otra parte, en Hebreos nos da información que le dan fuerzas a la posición tricotomática. El texto expresa lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Nuevamente la tricotomía, Hebreos 4:12. El término partir viene del griego merismo y tiene que ver con hacer una separación o distribución. En castellano sus equivalentes deberían ser dividir, debido a que merismo no tiene que ver con el fragmentar, el romper tampoco da la idea, ni es el acto de partir por la mitad un objeto de un solo cuerpo, como cuando Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. El merismo tiene que ver con hacer una separación de dos elementos para colocar uno a un lado del otro, es tomar una línea en medio de, sin hacer o producir ninguna ruptura, tomando en cuenta las propiedades del cuerpo. Del término, merismo del griego, debemos aceptar que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellos. Pero hay que tomar en cuenta que, aunque en el ser integral del hombre se puede producir merismo, el espíritu y el alma son inseparables, señoras y señores. No porque no se puedan separar. Bien dice la Escritura que la palabra divide o separa el espíritu del alma, pero en caso de funciones es imposible que el alma abandone al cuerpo cuando el alma abandone el cuerpo cuando el hombre muera. El espíritu se dirige cuando el alma a su destino en la muerte del ser. Hay una separación de estos, espíritu y alma, en relación al cuerpo. ¿Qué es el alma? El término alma es suché del griego y nefé del hebreo. Aparece en los textos sagrados más de 400 veces, señoras y señores, con diferentes aplicaciones, y es utilizado para hacer referencia al ser, a la vida, al hombre como persona en lo integral. ¿De qué se compone el alma? El alma se compone de mente, voluntad, emociones e incluyendo el temperamento. Todos estos componentes tienen sus elementos. Pasemos a definir y comenzando con la mente. La mente se compone de pensamiento, razonamiento, lógica, intelectos e imaginaciones. Proverbios 2:10, 3:21
y 22, 19:2, 24:14, 24:25 y Lamentaciones 3:20. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos y manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la inteligencia, el conocimiento y del razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. En cuanto a la mente, Pablo presenta 6 estados de la mente, oiga lo que viene, o de formas de pensar, de los cuales 6 están completamente ajenos al carácter de Dios, que son mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana o vanidosa, mente cauterizada y mente reprobada. Y de último tenemos la mente espiritual, que es en la que usted y yo debemos de andar, no en las otras, que está acorde con el pensamiento de Dios. Y de estas estados o condiciones de mente, óigame, estamos hablando de cristianos, no de inconversos. De estos estados de mente estamos hablando de la iglesia, porque el tema es santidad, y santidad tiene que ver con nosotros, no con el mundo. Ese es el otro detalle del detalle, ¿no? Estos 6 estados de mente están entre nosotros, lamentablemente, dentro de la iglesia. 7, los ajenos a la de Dios. Estos 6 están entre nosotros. El detalle es que nadie se estaciona en ninguno. Llegamos a uno, podemos pasar al otro o pasar al otro. Y esas condiciones de mente, Dios quiere sacarnos de ahí, en caso que estemos. Pero somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte para tal función, para que lleguemos a ese 7º. Ahora, el llegar a ese estado de mente no es fácil, pero más difícil es mantenerlo, pero se puede. ¿Acaso no hay un texto por allá que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Ok, ahora el detalle está que si yo llego a ese estado de mente, debo procurar mantenerme. ¿De que Dios quiere que yo me mantenga ahí? Sí, pero Dios no me va a mantener, porque estamos hablando de santidad, oiga, genuina. ¿Y qué es lo genuino? Lo que a mí nadie me lo impone, lo que a mí nadie me obliga, lo que a mí nadie me manipula, me intimida y me controla para que yo esté allá. Es lo que yo decidí genuinamente ser. Ese es el tema. Santidad genuina es la que honra a Dios, no la que yo hago por miedo o porque alguien me infunde a tal acción. Definición de cada uno de los estados de mente, señoras y señores, pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase porque el tiempo se nos